Mamá, tengo mucho calor. La vocecita de Sofía me sacó de mis pensamientos. Toqué su frente con el dorso de la mano y sentí el ardor bajo la piel. 39 grados. Seguro. Otra vez. Llevaba 3 días con fiebre intermitente, y yo estaba agotada de pasar las noches en vela, poniéndole paños fríos, controlando la temperatura cada 2 horas. Ya viene tu padre, cariño. Le pediré que vaya a la farmacia a por más ibuprofeno, dije, más para convencerme a mí misma que para tranquilizarla. Miré el reloj. Las 10 de la noche. Javier había dicho que llegaría temprano, que hoy no tenía reunión, que se quedaría con nosotras. Como todas las otras veces que había prometido lo mismo y había terminado llegando pasada la medianoche, con la excusa de que Lucía lo había necesitado. ¿Dónde está papá?, preguntó Sofía con los ojos brillantes por la fiebre. Ya viene, princesa. Duérmete un poco. Apagué la luz de su habitación y cerré la puerta con cuidado. Me apoyé en el marco un momento, respirando hondo. Llevaba así 8 años. 8 años compitiendo con una sombra, con una mujer que ni siquiera era de su sangre, según él, su prima, su querida prima Lucía, esa madre soltera que había aparecido de la nada hacía 7 años y que se había convertido en el centro de su universo. Sonó el móvil. Era Javier. ¿Dónde estás?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Mira, Mariana, voy a llegar un poco tarde. Daniel se ha puesto malo y Lucía está histérica. Tengo que llevarlos al hospital. Noté cómo la sangre me hervía. Daniel, siempre Daniel, el hijo de su prima, el niño que requería atención constante, el que lo llamaba a cualquier hora. Mientras tanto, su propia hija llevaba 3 días con fiebre y él ni siquiera había preguntado cómo estaba. Javier, Sofía tiene 39 de fiebre. Te necesito aquí. Necesito que vayas a la farmacia, que me ayudes, que estés con tu hija. Hubo un silencio al otro lado. Luego, su voz, fría, distante. Lucía no tiene a nadie más. Tú sí puedes arreglártela sola. Eres fuerte, siempre lo has sido. Ella es débil, necesita apoyo. ¿Apoyo?, repetí incrédula. Javier, llevas 7 años apoyándola. Le pagas el piso, le compras la comida, la llevas al médico, haces de padre de su hijo. ¿Y tu hija? ¿Cuándo es el turno de tu hija? No empieces con eso. Mariana, sabes que no es justo. Lucía es familia, es mi prima, y Daniel es un niño que necesita una figura paterna, pero tú no eres su padre, grité, y luego bajé la voz para no despertar a Sofía. Eres el padre de Sofía, de tu hija. ¿Te acuerdas de ella? De la niña que duerme en la habitación de al lado y que lleva 3 días preguntando por ti. Otro silencio, más largo. Cuando habló, su voz sonaba diferente, cansada, molesta. No voy a discutir contigo, tengo que irme. Daniel está vomitando. Javier, hablamos mañana. Colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, sintiendo como las lágrimas quemaban detrás de mis ojos, pero no lloré. Hacía tiempo que había aprendido a no llorar. Las lágrimas no servían de nada, solo me debilitaban. Fui a la cocina, abrí el armario de los medicamentos y vi que solo quedaban 3 sobres de paracetamol. No era suficiente para toda la noche. Maldije en voz baja. Tendría que ir yo misma a la farmacia de guardia, pero no podía dejar a Sofía sola. Llamé a mi hermana Elena, contestó al tercer tono. Mariana, ¿a estas horas? ¿Qué pasa? Lo siento, sé que es tarde. ¿Podrías venir a quedarte con Sofía un rato? Tiene fiebre y necesito ir a la farmacia. Javier no está. Elena suspiró. Sabía perfectamente lo que significaba Javier no está. ¿Otra vez con su prima? No empecemos. Por favor. Voy para allá. Llegó en 20 minutos. Vivía en el barrio de al lado, en un piso pequeño que compartía con su gato y sus libros. Cuando abrí la puerta, me abrazó sin decir nada. Un abrazo cálido, de esos que solo dan las hermanas mayores. Estás agotada, dijo, apartándome el pelo de la cara. Tienes ojeras hasta en los huesos. No estoy agotada, estoy harta. Salí a la calle. La noche de Madrid estaba fría. A pesar de ser junio, caminé rápido hacia la farmacia de guardia, a 3 calles de casa. Mientras andaba, repasaba mentalmente los últimos meses, los últimos años, las ausencias de Javier, las excusas, las mentiras, siempre la misma historia. Lucía necesitaba algo. Lucía estaba sola. Lucía no podía. Lucía, Lucía, Lucía. Recordé cuando todo empezó. Hacía 7 años. Estábamos recién casados. Sofía tenía apenas 1 año. Una tarde, Javier llegó a casa con una mujer y un niño pequeño en brazos. Esta es Lucía, mi prima, dijo.
con una sonrisa que yo no le había visto antes. Ha pasado por una mala racha. Se va a quedar con nosotros unos días. Unos días se convirtieron en semanas, las semanas, en meses, y cuando Lucía encontró un piso, Javier se ofreció a pagarle el alquiler hasta que se pusiera en pie. Luego llegaron las visitas constantes, las llamadas a cualquier hora, las emergencias que siempre requerían su presencia inmediata. Yo me quejé, al principio con suavidad, luego con más firmeza. Javier siempre encontraba una excusa. Es mi prima, Mariana. No puedo abandonarla. No te pido que la abandones. Te pido que no te olvides de que tienes una esposa y una hija. No me olvido, pero ella está sola. Tú me tienes a mí. Ella no tiene a nadie. Siempre la misma cantinela. Y yo, tonta de mí, tragaba, porque en el fondo quería creer que era buena persona, que ayudaba a su familia, porque me daba vergüenza admitir que estaba celosa de una mujer que, según él, era solo su prima. Compré el ibuprofeno y volví a casa. Elena estaba en el sofá, leyendo un libro. Sofía seguía durmiendo. ¿Quieres que me quede esta noche?, preguntó mi hermana. No hace falta. Mañana tienes que trabajar. Y tú también. Pediré el día libre. Elena asintió, pero no se movió. Me miró fijamente, con esa expresión suya de voy a decir algo que no te va a gustar. Mariana, ¿cuánto tiempo vas a aguantar esto? ¿El qué? A Javier, a su prima, a esta situación. Aparté la mirada. No quería tener esa conversación. No esa noche. No es tan sencillo. Elena, ¿qué no es sencillo? Llevas 7 años siendo la segunda opción en tu propio matrimonio. Tu marido pasa más tiempo con otra mujer que contigo, y no me vengas con historias de primas, porque yo no me creo ni una palabra. ¿Qué quieres decir? Lo que has oído. Nadie se comporta así con una prima. Nadie abandona a su mujer y a su hija enferma para ir a cuidar al hijo de una prima. Eso no es normal, Mariana, y tú lo sabes. Quise defenderlo. Quise decirle que Javier era un buen hombre, que solo quería ayudar, que yo estaba exagerando, pero las palabras no salieron, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que Elena tenía razón. Hablamos mañana, dije, abriendo la puerta. Gracias por venir. Elena suspiró y se levantó. Antes de irse, me dio un beso en la mejilla. Piénsalo, Mariana, de verdad, piénsalo. Me quedé sola. Fui a la habitación de Sofía, le di el ibuprofeno y me senté a su lado, acariciándole el pelo. La niña sonrió en sueños y se giró hacia mí. Mamá, murmuró, estoy aquí, cariño. Pasé la noche en vela, sentada en el borde de su cama, vigilando su respiración, tocándole la frente cada media hora. Javier no llamó, no preguntó, nada. A las 7 de la mañana, Sofía amaneció sin fiebre. Me sentí aliviada, pero también agotada. Me preparé un café y me senté en la cocina, mirando la luz del amanecer filtrarse por la ventana. Sonó el móvil. Era Javier. ¿Cómo está Sofía?, preguntó, como si nada. Mejor. Ya no tiene fiebre. Menos mal. Oye, mira, necesito hablar contigo. Dime, no por teléfono. Esta noche, cuando vuelva del trabajo, tenemos que hablar de algo importante. Sentí un nudo en el estómago. Algo importante. Esa frase nunca traía buenas noticias. ¿De qué se trata? Prefiero decírtelo en persona. ¿A las 8 te parece bien? De acuerdo, colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que algo malo iba a pasar, pero no imaginaba hasta qué punto. Ese día pasé arrastrándome. Trabajé desde casa, atendiendo correos, haciendo llamadas, pero mi mente estaba en otra parte. Recordaba cada detalle de los últimos años, cada vez que Javier había priorizado a Lucía, cada excusa, cada mentira. Recordé aquella Navidad, cuando Sofía tenía 4 años. Habíamos planeado ir a ver las luces de la ciudad, los 3 juntos, pero a última hora, Javier dijo que no podía. Lucía está sola. Daniel quiere ver a Papá Noel. No puedo dejarlos. Pero es Navidad, Javier. Es nuestra hija. Sofía te tiene a ti. Ellos no tienen a nadie. Y se fue. Pasó la Nochebuena con ellos, mientras yo celebraba con Sofía, fingiendo una sonrisa que no sentía. Recordé el cumpleaños de Sofía, cuando Javier llegó 2 horas tarde, después de la fiesta, porque Lucía había tenido una emergencia con Daniel. Recordé todas las veces que había ido a recoger a Daniel al colegio porque Lucía no podía, mientras la niñera de Sofía la esperaba en la puerta del cole. Recordé las miradas de complicidad entre ellos, los susurros, las llamadas a escondidas, y recordé la pregunta de Elena, ¿cuánto tiempo vas a aguantar esto? Llegaron las 8 de la tarde, Javier apareció puntual, cosa rara en él. Venía serio.
con una expresión que no supe interpretar. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y cruzó las manos. Gracias por esperarme, dijo. Dime de qué se trata. Tomó aire. Lo soltó lentamente. Lucía se va a mudar. Parpadeé, sorprendida. ¿A mudarse? Sí, a un piso más grande. He encontrado uno cerca del colegio de Daniel, para que pueda ir andando. Ah, bueno, me alegro por ella. ¿Hay algo más? ¿El qué? He decidido que me voy a vivir con ellos. Las palabras tardaron unos segundos en procesarse en mi cerebro. Cuando lo hicieron, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué has dicho? Que me voy a vivir con Lucía y con Daniel. Ellos me necesitan. Yo los necesito a ellos. Pero, nosotros estamos casados. Tenemos una hija. Lo sé, y por eso he pensado que lo mejor es que te quedes tú con la casa, para que Sofía no tenga que cambiar de colegio ni de entorno. ¿Me estás diciendo que te vas a ir a vivir con tu prima y que me dejas a mí y a tu hija? No es que te deje, es que necesito estar con ellos. Lucía y yo. Se detuvo, bajó la mirada, y en ese momento, supe que Elena tenía razón, supe que todo había sido una mentira, supe que esa mujer no era su prima. Lucía, ¿y tú qué, Javier? Pregunté, con una voz que no reconocí como mía. Lucía y yo, hemos estado juntos todo este tiempo. El mundo se detuvo, las palabras resonaron en mi cabeza como un eco infinito. ¿Juntos? ¿Cómo juntos? Somos pareja, Mariana, desde antes de que nos casáramos. Ella se fue con otro, pero volvió, y cuando volvió, yo ya estaba contigo, pero no podía dejarla. La quería, la sigo queriendo. Sentí náuseas, un sabor amargo en la boca, todo encajaba. Las ausencias, las llamadas, las urgencias, el dinero, todo. ¿Y Daniel? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Daniel es mi hijo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Cuando los abrí, Javier me miraba con una expresión que intentaba ser compasiva, pero que solo me pareció patética. Llevas 7 años mintiéndome, dije lentamente. 7 años viviendo una doble vida. 7 años haciéndome creer que eras un buen hombre que ayudaba a su prima, cuando en realidad tenías una amante y un hijo ilegítimo. No es ilegítimo, es mi hijo. Es ilegítimo porque nació mientras estabas casado conmigo, grité, golpeando la mesa. ¿Por qué me has engañado durante 7 años? Mariana, cálmate, no me digas que me calme. Has destrozado mi vida, has destrozado la vida de tu hija. ¿Sabes cuántas veces ha preguntado por ti? ¿Cuántas veces le he dicho que papá llegaba tarde porque trabajaba, cuando en realidad estabas con tu otra familia? Javier se levantó, dio la vuelta a la mesa y se arrodilló frente a mí. Lo siento, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito que entiendas que no pude evitarlo. La quería desde antes de conocerte a ti, y cuando volvió, no pude decirle que no. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Por qué tuvimos una hija? Porque también te quería a ti, de verdad, pero no era suficiente. No podía olvidarla. Así que durante 7 años he sido tu plan B, la mujer estable, la madre de tu hija, mientras ella era tu verdadero amor. No es así. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo es? No supo responder. Se quedó callado, mirando al suelo, y en ese silencio, encontré mi respuesta. Me levanté, fui al armario de la entrada y saqué una maleta. La puse sobre la cama y empecé a meter sus cosas. ¿Qué haces?, preguntó. Empacar tus cosas. ¿Te vas esta noche? Mariana, por favor, no, no voy a suplicarte, no voy a llorar, no voy a pedirte que te quedes. Has tomado tu decisión, ahora vive con las consecuencias. Pero la casa es mía, está a mi nombre, mis padres me la regalaron antes de casarnos. Así que coge tus cosas y vete. Javier abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Empezó a meter ropa en la maleta, torpemente, sin mirarme. En ese momento, Sofía apareció en la puerta de su habitación. Tenía los ojos hinchados por el sueño. Mamá, ¿qué pasa? ¿Papá se va? Se me partió el alma, pero no lloré, no delante de ella. Papá se va a vivir a otro sitio, cariño, pero tú y yo nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque papá necesita estar con otras personas. Sofía miró a su padre. Javier se acercó a ella, pero la niña dio un paso atrás. ¿No te quedas?, preguntó, con la vocecita temblorosa. No puedo, princesa, pero vendré a verte, te lo prometo. Siempre dices eso y nunca vienes. Las palabras de mi hija fueron más dolorosas que cualquier puñalada. Javier se quedó mudo, terminó de empacar y cogió la maleta. Antes de irse, se volvió hacia mí. Siento haberte hecho daño. De verdad, ¿no lo sientes?
Si lo sintieras. No lo habrías hecho durante 7 años. No respondió. Salió por la puerta y la cerró detrás de él. Me quedé en medio del salón, escuchando el silencio. Sofía se acercó a mí y me abrazó las piernas. Mamá, ¿estás triste? Un poco, cariño, pero voy a estar bien. ¿Seguro? Seguro. La abracé fuerte, y en ese abrazo, encontré la fuerza que no sabía que tenía. Al día siguiente, llamé a Carlos Mendoza, el mejor abogado de divorcios de Madrid. No iba a conformarme con la versión de Javier. Iba a investigar. Iba a descubrir toda la verdad. Y cuando lo hiciera, iba a hacer que pagaran. Los dos. Porque si algo había aprendido en aquellos 7 años de mentiras, era que la venganza es un plato que se sirve frío. Y yo tenía mucha paciencia. Pasaron 3 días desde que Javier se fue de casa. 3 días en los que apenas dormí, apenas comí, apenas hablé con nadie que no fuera mi hija o mi hermana. 3 días en los que repasé una y otra vez cada momento de los últimos 7 años, buscando señales que había ignorado, mentiras que había tragado, humillaciones que había aceptado por amor. Elena vino a verme al segundo día, me encontró en la cocina, mirando una taza de café frío sin beberlo. ¿Sigues así?, preguntó, sentándose frente a mí. ¿Cómo debería estar? Enfadada, furiosa, quemando sus cosas en una hoguera en el patio. Casi sonrío. Casi. Eso vendrá después. Ahora estoy en la fase de asimilación. ¿Has llamado a algún abogado? Mañana tengo cita con Carlos Mendoza. Me lo recomendó una compañera de trabajo. Dice que es el mejor en divorcios complicados. Perfecto, porque esto va a ser complicado. Elena tenía razón. No solo era un divorcio, era una traición de 7 años, una doble vida, un hijo ilegítimo, y un patrimonio que probablemente Javier había estado usando para mantener a su otra familia. A la mañana siguiente, dejé a Sofía con Elena y fui al despacho de Carlos Mendoza. Estaba en el centro de Madrid, en una calle tranquila cerca de la Plaza de Santa Ana. El edificio era antiguo pero elegante, con una fachada de piedra y una puerta de madera maciza. Subí al segundo piso. Una recepcionista me indicó que esperara. El despacho era amplio, con paredes forradas de libros de leyes y una gran mesa de madera oscura. Carlos Mendoza apareció unos minutos después. Era un hombre de unos 50 años, canoso, con gafas de pasta y un traje impecable. Tenía una mirada seria, casi severa, pero cuando habló, su voz era tranquila y pausada. Señora Mariana, siéntese, cuénteme qué ha pasado. Me senté frente a él y respiré hondo. No sabía por dónde empezar. Había tantas cosas que decir que me abrumaban. Mi marido me ha dejado por otra mujer, pero no es una amante cualquiera. Es una mujer a la que él presentaba como su prima. Carlos Mendoza levantó una ceja. ¿Su prima? Sí, durante 7 años. Me hizo creer que Lucía era su prima, que era una madre soltera a la que ayudaba por caridad, pero resulta que no es su prima, es su novia de toda la vida, y el hijo de ella, Daniel, es suyo. El abogado tomó notas mientras hablaba. Cuando terminé, me miró fijamente. ¿Tiene pruebas de lo que me cuenta? Tengo sus palabras. Me lo confesó él mismo antes de irse. Las palabras no valen nada en un juicio. Necesitamos pruebas, documentos, testigos, algo que demuestre que esa mujer no es su prima y que el niño es suyo. ¿Cómo consigo eso? Déjemelo a mí. Tengo un detective privado de confianza. Se llama Antonio Ruiz. Es discreto, eficaz y sabe cómo conseguir información que otros no pueden. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la tendió. Llámelo. Dígale que va de mi parte. Él se encargará de investigar a su marido y a esa mujer, pero tiene que estar preparada para lo que pueda encontrar. Estoy preparada. ¿Segura? A veces la verdad duele más que la mentira. Llevo 7 años viviendo en una mentira. La verdad, por dolorosa que sea, solo puede ser un alivio. Carlos Mendoza asintió, como si aprobara mi respuesta. De acuerdo, póngase en contacto con Antonio, y cuando tenga algo, volvemos a hablar. Salí del despacho sintiéndome más ligera. Por fin estaba haciendo algo, por fin iba a descubrir la verdad completa. Llamé a Antonio Ruiz esa misma tarde. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería cerca de mi casa. Era un hombre de unos 40 años, moreno, con una cicatriz en la ceja izquierda que le daba un aire peligroso, pero sus modales eran educados, casi formales. Señora Mariana, Carlos me ha contado su situación. Quiero que sepa que voy a hacer todo lo posible por ayudarla. Gracias. ¿Por dónde empezamos? Por el principio. Necesito que me dé todos los datos que tenga de su marido y de esa mujer. Direcciones, números de teléfono, lugares que frecuentan, nombres de amigos en común, cualquier cosa que pueda servirme.
Le di todo lo que sabía: la dirección del piso de Lucía, el colegio de Daniel, los teléfonos, los horarios de Javier. Antonio tomó notas meticulosamente. En una semana tendrá noticias mías, dijo, guardando la libreta. ¿Tan rápido? Para eso me pagan. Pasaron los días. Intenté mantener la rutina con Sofía, pero era difícil. La niña preguntaba por su padre a todas horas. ¿Cuándo va a venir papá? ¿Por qué no llama? ¿Se ha olvidado de mí? Cada pregunta era un puñal en el corazón, pero no podía decirle la verdad. No todavía. Era demasiado pequeña para entender que su padre había elegido a otra familia. Javier llamó un par de veces. Conversaciones cortas, incómodas, en las que preguntaba por Sofía y evitaba hablar de nosotros. ¿Has pensado en lo del divorcio?, preguntó en una de esas llamadas. He pensado en muchas cosas. Podríamos hacerlo de manera amistosa, sin abogados, sin peleas. Llegar a un acuerdo. Sonreí con amargura. ¿Amistosa? ¿Después de 7 años de mentiras? No creo que haya nada amistoso entre nosotros. Mariana, no quiero que esto se convierta en una guerra. Demasiado tarde. La guerra ya empezó cuando decidiste tener una doble vida. Colgué. No iba a darle el gusto de una separación fácil, no después de todo lo que me había hecho. Una semana después, Antonio Ruiz me llamó. Su voz era grave. Señora Mariana, necesito que venga a mi oficina. Tengo información que debe ver en persona. El corazón me dio un vuelco. Fui corriendo. Su oficina era un pequeño local en el barrio de Lavapiés, lleno de archivos y fotografías clavadas en corchos. Cuando entré, Antonio me indicó que me sentara. He estado siguiendo a su marido durante toda la semana, comenzó, colocando varias fotos sobre la mesa, y he descubierto varias cosas. Las fotos mostraban a Javier entrando y saliendo del piso de Lucía. En algunas, llevaba un ramo de flores, en otras, cargaba bolsas de la compra, pero las más impactantes eran las que lo mostraban besando a Lucía en la puerta. Besos largos, apasionados, de amantes, no de primos. Esto no es todo, continuó Antonio, sacando otro sobre. También he conseguido esto. Era un documento oficial, un certificado de nacimiento. Daniel López García, leyó Antonio. Madre, Lucía García Moreno. Padre, Javier López Hernández. Tu marido. Las palabras flotaron en el aire, aunque ya lo sabía. Escucharlo en voz alta, verlo escrito en un documento oficial, era diferente, era real, irrefutable. ¿Cómo lo has conseguido?, pregunté, con la voz temblorosa. Tengo contactos en el registro civil. No siempre es legal, pero a veces es necesario. Seguí mirando las fotos, una tras otra. Javier sonriendo, Javier abrazando a Lucía, Javier jugando con Daniel en el parque. Parecían una familia feliz, la familia que yo nunca tuve. Hay más, dijo Antonio, dudando. Dime, he investigado el pasado de Lucía García. Antes de aparecer en su vida, vivía en Marbella. Estaba con un empresario, un tal Enrique Soto, dueño de varias constructoras. Pero la relación terminó mal. Él la echó de casa cuando descubrió que estaba embarazada de otro hombre, de Javier. Exacto, ella volvió a Madrid, embarazada y sin un duro, y entonces buscó a su exnovio. ¿Qué eras tú? Digo, que era Javier. Pero Javier ya estaba conmigo, ya estábamos prometidos. Lo sé, y en lugar de decirte la verdad, decidió ocultarlo. La instaló en un piso, la presentó como su prima, y desde entonces ha mantenido a ambas familias. Sentí que me faltaba el aire. No solo me había engañado con otra mujer, me había utilizado como tapadera. Había construido una vida paralela a mis espaldas, financiada con nuestro dinero, mientras yo trabajaba y cuidaba de nuestra hija. ¿Cuánto dinero ha gastado en ellos?, pregunté. Mucho. He conseguido extractos bancarios de una cuenta que Javier tiene a nombre de su madre. Allí ingresaba dinero regularmente, y de allí salían los pagos del alquiler de Lucía, el colegio de Daniel, los gastos médicos, las vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Han ido de vacaciones juntos? Sí, el año pasado, mientras tú estabas de viaje de trabajo, Javier se fue con ellos a la playa. Una semana en Alicante. Recordé aquel viaje. Yo había ido a Barcelona por una conferencia. Javier me dijo que se quedaría en Madrid con Sofía, que la llevarían al parque, que aprovecharían para estar juntos. Mentira. Se había ido de vacaciones con su otra familia. ¿Hay más?, pregunté, sintiendo que ya no podía soportar más. Antonio dudó, luego asintió. Hay una cosa más. He hablado con algunos vecinos del edificio de Lucía. Todos confirman que Javier vivía allí prácticamente, que pasaba la mayoría de las noches, que tenía llaves propias, que lo consideraban el marido de Lucía.
¿Y mi hija? ¿Alguna vez llevó a mi hija allí? No lo sé. No tengo pruebas de eso. Respiré hondo. Por lo menos eso. Por lo menos no había arrastrado a Sofía a su mundo de mentiras. ¿Qué hago ahora? Pregunté, más para mí misma que para Antonio. Ahora habla con Carlos. Dile todo lo que has visto, y prepárate para la batalla legal, porque esto no va a ser fácil. Javier tiene recursos, y Lucía va a pelear para no perder su estilo de vida. No me importa. Voy a luchar hasta el final. Antonio me miró con respeto. Eso esperaba. Salí de su oficina con las fotos y los documentos en un sobre. Caminé sin rumbo por las calles de Lavapiés, sintiendo como la ira crecía dentro de mí. No era solo tristeza, era rabia. Rabia por los años perdidos, por las lágrimas derramadas, por las noches en vela esperando a un hombre que nunca iba a llegar porque ya estaba en otra cama. Llamé a Carlos Mendoza. Necesito verle. Tengo las pruebas. Venga ahora mismo. En su despacho. Extendí las fotos y los documentos sobre la mesa. Carlos los examinó en silencio, uno por uno. Cuando terminó, me miró con una expresión que no supe interpretar. Esto es más grave de lo que pensaba, dijo. No solo hay adulterio, hay ocultación de bienes, uso fraudulento de cuentas bancarias, y posiblemente bigamia moral, aunque legalmente no exista. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos un caso muy sólido. Podemos pedir el divorcio contencioso, la custodia exclusiva de su hija, una pensión compensatoria elevada, y una indemnización por daños morales. ¿Y qué hay de Lucía? ¿Podemos hacer algo contra ella? Ella no tiene responsabilidad legal directa, pero podemos incluirla en la demanda como testigo y exponer su papel en todo esto. La opinión pública y el juez tomarán nota. Quiero que paguen. Los dos. Van a pagar. Se lo aseguro, pero tiene que ser paciente. Estos procesos llevan tiempo. Tengo tiempo. He esperado 7 años. Puedo esperar un poco más. Carlos asintió. De acuerdo, preparemos la demanda, pero antes, quiero que haga algo. ¿El qué? Que finja, que siga actuando como si nada hubiera pasado, que Javier crea que usted está dispuesta a un divorcio amistoso. Mientras tanto, nosotros iremos preparando el terreno. ¿Fingir? Después de todo lo que ha hecho, es la única manera de que no se ponga en alerta. Si descubre que tenemos pruebas, puede intentar ocultar más bienes o destruir evidencias. Déjelo que se confíe. Cuando llegue el momento, golpearemos más fuerte. Odio la idea. Odio tener que fingir que no sé nada, que no he visto las fotos, que no tengo las pruebas. Pero Carlos tiene razón. Es la única manera de ganar. De acuerdo, dije finalmente. Voy a fingir. Buena chica. Ahora, vaya a casa. Abrace a su hija, y prepárese para la guerra, porque esto acaba de empezar. Salí del despacho sintiéndome extraña. Por un lado, tenía las pruebas. Por otro, tenía que seguir actuando como si no supiera nada. Era como llevar una máscara, como representar un papel en una obra que no había elegido, pero lo haría, por mí, por Sofía, por todos los años que me habían robado. Esa noche, Javier llamó. Respondí con voz cansada, como si acabara de despertar. Mariana, soy yo. Lo sé. ¿Qué quieres? Quería saber cómo está Sofía. Bien, pregunta por ti. Iré a verla este fin de semana, si te parece bien, como quieras. Hubo un silencio. Luego, su voz, más suave. ¿Has pensado en lo del divorcio? Sí, he estado pensando, y creo que tienes razón. Será mejor hacerlo de manera amistosa, sin peleas, sin abogados. Por el bien de Sofía. Noté su sorpresa al otro lado. ¿De verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí, no tengo energías para una guerra. Solo quiero seguir adelante con mi vida. Me alegra oír eso, Mariana. De verdad, no quiero hacerte más daño del que ya te he hecho. Sonreí con amargura en la oscuridad de mi habitación. El daño ya está hecho, Javier, pero no voy a quedarme anclada en el pasado. Eres increíble, siempre lo has sido. Sí, lo sé. Colgamos. Me quedé mirando el techo, sintiendo como la mentira se asentaba en mi garganta como un veneno dulce, pero era necesario. Era parte del plan. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Lucía. Mariana, necesito hablar contigo. Su voz sonaba nerviosa, insegura, muy diferente a la mujer altiva que había visto en las fotos. ¿De qué quieres hablar? De todo esto. De Javier. De nosotros. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, solo unos minutos. Quiero explicarte las cosas. No hay nada que explicar. Sé todo lo que necesito saber. Por favor, Mariana, te lo pido de corazón. Dudé. Parte de mí quería colgar, pero otra parte
La parte curiosa. Quería escuchar lo que tenía que decir. De acuerdo. Nos vemos mañana en la cafetería de la esquina de mi casa. A las 11. Gracias. De verdad, gracias. Colgué sin responder. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero tal vez, solo tal vez, podría sacar algo útil de esa conversación. Al día siguiente, llegué puntual a la cafetería. Lucía ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, con un café humeante frente a ella. Me vio entrar y se puso nerviosa. Me senté frente a ella sin saludar. La observé detenidamente. Era guapa, sí, morena, de ojos grandes, con una expresión que intentaba ser dulce pero que no lograba ocultar la dureza interior. Gracias por venir, dijo. No he venido por ti, he venido por mí. Lo entiendo. Y tienes razón. ¿Qué es lo que querías decirme? Tomó aire. Soltó el aire. Sé que esto no justifica nada, pero quería que supieras que no fue planeado. Cuando volví a Madrid, no buscaba a Javier. Buscaba un lugar donde recomenzar, pero él apareció, y las cosas se dieron. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Destruiste mi matrimonio. No fue mi intención. Da igual cuál fuera tu intención, el resultado es el mismo. Lucía bajó la mirada. Lo sé, y lo siento. ¿Lo sientes? ¿De verdad lo sientes? Porque si lo sintieras, no habrías permitido que esto durara 7 años. No podía dejarlo. Daniel lo necesita. Javier es su padre. Javier es el padre de mi hija también. ¿O eso no cuenta? Claro que cuenta. ¿Pero qué? Pero Javier me quiere a mí. Siempre me ha querido. Desde antes de conocerte a ti. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, pero no iba a darle el gusto de verme vulnerable. Si tanto te quiere, ¿por qué se casó conmigo? ¿Por qué tuvo una hija conmigo? Porque yo lo dejé, porque me fui con otro. Y él, para olvidarme, se refugió en ti, así que yo fui el refugio. La segunda opción. No quería decir eso, pero lo has dicho. Lucía calló. No tenía respuesta. Me levanté. He escuchado lo que tenías que decir. Ahora, si no te importa, tengo que irme. Mariana, espera. No, no voy a esperar. He esperado 7 años. Ahora es mi turno de vivir. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Caminé rápido, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No iba a llorar por ellos. No más. Cuando llegué a casa, abracé a Sofía con fuerza. Ella me miró extrañada. Mamá, ¿estás bien? Sí, cariño, estoy bien. ¿Seguro? Seguro. Sonreí. Una sonrisa falsa, pero ella no lo notó. Esa noche, llamé a Carlos Mendoza. He hablado con Lucía, y, es tal y como imaginaba, manipuladora, egoísta, y completamente convencida de que tiene derecho a lo que ha hecho. Eso nos ayudará en el juicio. Su actitud jugará en nuestra contra. Quiero acelerar las cosas. No puedo seguir fingiendo. Tendrá que hacerlo un poco más, pero le prometo que pronto llegará el momento. Colgué. Me senté en el sofá, mirando las fotos que Antonio me había dado. Javier y Lucía sonriendo. Javier y Daniel jugando. Una familia feliz. Pero yo también iba a tener mi final feliz, aunque tuviera que construirlo sobre las ruinas de su mentira, porque si algo había aprendido en aquellos días, era que la verdad siempre sale a la luz, y cuando lo hace, arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Ellos iban a aprenderlo, de la manera más dura. Pasaron 2 semanas desde mi conversación con Lucía, 2 semanas en las que fingí ser la esposa comprensiva, la mujer que aceptaba su destino con dignidad, la madre que solo quería lo mejor para su hija. 2 semanas en las que Javier se fue confiando cada día más, creyendo que había ganado la partida, y yo dejé que lo creyera. Carlos Mendoza me había dado instrucciones claras. No mostrar mis cartas, no amenazar, no presionar, dejar que Javier se sintiera seguro, que bajara la guardia, que cometiera errores. Y funcionó. Javier empezó a venir a casa con más frecuencia, no para vernos, sino para recoger cosas que necesitaba. Cada visita era una oportunidad para observar, para escuchar, para recopilar información. Un día, mientras buscaba unos papeles en su antiguo escritorio, encontré una libreta que había olvidado. Dentro, anotaciones de gastos, fechas, direcciones, todo lo que necesitaba para completar el puzzle. Se la entregué a Antonio Ruiz, que la fotografía y la devolvió a su lugar antes de que Javier notara su ausencia. Esto es oro puro, dijo Antonio. Aquí tiene anotados todos los pagos que ha hecho a Lucía durante los últimos 5 años. Incluso tiene una cuenta en Suiza. Una cuenta en Suiza, pequeña, pero existe, abierta hace 3 años, con unos 50.000 euros, probablemente para emergencias. ¿Emergencias? ¿Cómo qué?
como un divorcio, o una fuga, sonreí, no una sonrisa amable, sino la sonrisa de quien sabe que tiene al adversario contra las cuerdas. ¿Podemos usar eso? Podemos usarlo todo, pero tenemos que esperar el momento adecuado. Esa misma semana, Javier me invitó a cenar. Sí, a cenar, como si fuéramos dos viejos amigos que recordaban viejos tiempos. He pensado que podríamos hablar tranquilamente, dijo por teléfono, sin tensiones, sin reproches, por el bien de Sofía. Claro, respondí, con voz neutra, por el bien de Sofía. Quedamos en un restaurante italiano cerca de mi casa. Llegué puntual, vestida con un conjunto sencillo pero elegante. Javier ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana. Me vio entrar y se levantó, como un caballero antiguo. Gracias por venir, dijo, tirando de la silla para que me sentara. Dijiste que era importante. Lo es. Quiero hablarte de algo. El camarero llegó con las cartas. Pedimos sin mirarlas, ambos nerviosos. Cuando nos quedamos solos, Javier tomó aire. He estado pensando en todo esto, comenzó, en nosotros, en lo que pasó, en lo que podría haber sido, y creo que mereces una explicación mejor, no solo la que te di aquella noche. Adelante, te escucho. Javier bajó la mirada. Por un momento, pareció sincero, pero yo ya conocía su capacidad para fingir. Conocí a Lucía cuando tenía 20 años. Estudiábamos juntos en la universidad. Nos enamoramos rápido, intensamente. Pensé que sería para siempre. ¿Qué pasó? Ella conoció a un hombre mayor, con dinero, un empresario de Marbella, y se fue con él, sin despedirse, sin explicaciones. Me rompió el corazón. Lo siento, no hace falta. Fue hace mucho tiempo. Después de eso, te conocí a ti, y todo fue diferente. Contigo era estable, seguro, tranquilo. Me casé contigo porque te quería, de verdad, pero no era suficiente. No, porque cuando Lucía volvió, embarazada y sola, todo volvió a aflorar. Los sentimientos, los recuerdos, la necesidad de salvarla, ¿y decidiste salvarla a costa de destruirnos? No lo vi así en ese momento. Vi a una mujer que había sido importante para mí, que estaba desesperada, que llevaba a mi hijo en el vientre. No podía abandonarla. Podías habérmelo contado. Tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que no entendieras. Miedo de tener que elegir. Al final elegiste igual. Javier asintió, sin atreverse a mirarme. Lo sé, y no hay día que no me arrepienta. ¿Te arrepientes? Porque no lo parece. Sigues con ella. Sigues viviendo con ella. Sigues haciendo planes con ella. Es diferente. Ahora estoy con ella porque quiero, no porque me sienta obligado. ¿Y Sofía? ¿Dónde queda Sofía en todo esto? Sofía es lo más importante para mí. Nunca la abandonaré. Ya lo has hecho. Durante 7 años. La abandonaste cada vez que elegías a Lucía y a Daniel. Javier calló. No tenía respuesta. La cena transcurrió en silencio, roto solo por comentarios superficiales sobre el trabajo, el tiempo, la actualidad. Cuando terminamos, Javier pagó y salimos juntos del restaurante. ¿Puedo acompañarte a casa?, preguntó. No hace falta. Vive cerca. Insisto. Caminamos en silencio por las calles iluminadas de Madrid. Cuando llegamos a la puerta de mi edificio, Javier se detuvo. Mariana, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría que pudiéramos ser amigos. Por Sofía, ya veremos. Al menos, ¿podemos seguir hablando? Sin abogados, sin intermediarios, como dos personas adultas. Depende de lo que tengas que decir. Tengo que decirte que lo siento, que siento haberte hecho daño, haberte mentido, haberte fallado como marido y como padre. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo sabía que las palabras no valían nada, lo que importaban eran los hechos. Buenas noches, Javier. Subí a casa sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta, apoyé la frente contra la madera y respiré hondo. Había sido más difícil de lo que imaginaba, escuchar sus mentiras, sus justificaciones, sus disculpas falsas, pero lo había hecho, había mantenido la compostura. Llamé a Carlos Mendoza. He cenado con Javier, y, quiere ser amigo, quiere hablar sin abogados, quiere que confíe en él. ¿Y usted qué quiere? Quiero que pague, quiero que sufra, quiero que sepa lo que se siente cuando te arrebatan todo. Eso va a pasar, pero tiene que ser paciente. Lo soy, pero cada día que pasa, me cuesta más fingir. Lo sé, pero confíe en mí, pronto llegará el momento. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Javier, doña Pilar, una mujer tradicional, católica, que siempre me había tratado con cariño. Mariana, hija, ¿cómo estás? Bien,
Doña Pilar. ¿Y usted? Regular. Hija, regular. Me he enterado de lo de Javier y no puedo creerlo. ¿Se ha enterado? Me lo ha contado él mismo. Dice que se ha separado de ti, que está con otra mujer, que tiene un hijo. No puedo creer que mi hijo haya hecho algo así. Lo siento, doña Pilar. No quería que se enterara así. No tienes que disculparte. Hija, tú no has hecho nada malo. Ha sido él, ese desgraciado, que ha destrozado su familia. Doña Pilar lloraba al otro lado del teléfono. Sentí una punzada de compasión. Ella no tenía culpa de nada. No se preocupe, doña Pilar. Yo estoy bien. Sofía está bien. ¿Puedo ver a mi nieta? No quiero perderla también. Claro, cuando quiera. Gracias. Hija, eres un ángel. Colgamos. Me quedé pensando en doña Pilar. Era una buena mujer, víctima también de las mentiras de su hijo. Tal vez, solo tal vez, podría ser una aliada en la batalla que se avecinaba. Esa semana, Antonio Ruiz me trajo más información. Había conseguido acceso a los mensajes de WhatsApp de Javier, gracias a una copia de seguridad que había encontrado en el ordenador que Javier había dejado en casa. Esto es fuerte, dijo Antonio, extendiéndome unas hojas impresas. Eran conversaciones entre Javier y Lucía, algunas recientes, otras de años atrás. Hablaban de todo, de sus planes de futuro, de sus problemas, de sus deseos, pero lo más impactante eran las referencias a mí. Javier, Mariana está sospechando. Pregunta demasiado. Lucía, no le digas nada, cuanto menos sepa, mejor. Javier, pero si descubre la verdad, Lucía, no va a descubrir nada. Eres inteligente, sabes mentir. Javier, hoy no puedo verte. Sofía está enferma. Lucía, siempre hay algo. Daniel también te necesita. Javier, lo sé, pero no puedo dejar a Mariana sola con la niña. Lucía, dile que tienes trabajo. Ella siempre se lo cree. Leí cada mensaje con una mezcla de dolor y furia. No solo me habían engañado, sino que se habían reído de mí, habían planeado sus mentiras, habían calculado cada paso, habían disfrutado de su juego. ¿Hay más? Pregunté, con la voz temblorosa. Sí, hay mensajes sobre dinero, sobre cuentas compartidas, sobre un plan para mudarse juntos a una casa más grande cuando todo esto terminara. Cuando todo esto terminara, ¿se refieren a mí? Sí. Planeaban esperar a que Sofía cumpliera 10 años para separarse oficialmente. Hasta entonces, seguirían con la farsa. 10 años. Faltaban 3. 3 años más de mentiras, de humillaciones, de vivir en una ficción. ¿Tienen fecha? ¿Algún plan concreto? Sí, en los mensajes más recientes. Hablan de acelerar las cosas. Lucía está presionando para que Javier se divorcie cuanto antes. ¿Por qué? Porque quiere casarse. Quiere que Daniel tenga su apellido legalmente. Quiere ser la señora de López antes de que sea demasiado tarde. Sonreí. Una sonrisa fría, calculadora. Entonces vamos a darles lo que quieren, pero no como ellos esperan. Llamé a Carlos Mendoza esa misma tarde. Tengo los mensajes, todo lo que necesitamos. Tráigalos mañana al despacho. Vamos a preparar la demanda. No solo la demanda, quiero que prepare algo más. ¿El qué? Una carta, anónima, para la madre de Javier. ¿Qué va a poner? La verdad. Toda la verdad, para que sepa qué clase de hijo ha criado. Carlos dudó. Eso es peligroso. Podría volverse en nuestra contra. No si se hace bien. Una carta anónima, sin remitente, con pruebas seleccionadas. Suficiente para que doña Pilar sepa la verdad, pero sin que puedan rastrearla hasta mí. ¿Estás segura? Completamente. Escribí la carta esa noche, palabra por palabra, eligiendo cada frase con cuidado. No quería sonar rencorosa. Solo verás. Quería que doña Pilar entendiera lo que su hijo había hecho, no desde la rabia, sino desde los hechos. Estimada doña Pilar, creemos que debe saber la verdad sobre su hijo Javier. Durante los últimos 7 años, ha mantenido una doble vida, ha engañado a su esposa, ha mentido a su familia, y ha utilizado el dinero de su hogar para mantener a otra mujer y a un hijo ilegítimo. Adjuntamos pruebas que lo demuestran, fotografías, extractos bancarios, mensajes de texto. No buscamos venganza, buscamos justicia. Atentamente, alguien que quiere que la verdad salga a la luz. Al día siguiente, envié la carta por correo certificado, sin remitente, sin huellas, solo la verdad. Pasaron 3 días. Doña Pilar llamó, llorando. Mariana, he recibido una carta horrible sobre Javier. ¿Qué dice? No puedo creerlo. Dice que ha estado mintiendo, que tiene otro hijo, que te ha robado dinero. ¿Es verdad? Callé.
No quería mentirle, pero tampoco quería confirmar mi implicación. Doña Pilar, no sé qué carta ha recibido, pero si dice eso, probablemente sea cierto. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería hacerle daño. Usted no tiene culpa de nada, pero mi hijo, ¿cómo ha podido? No lo sé. Supongo que algunas personas eligen el camino fácil. Doña Pilar rompió a llorar. No quiero volver a verlo. Ha deshonrado a esta familia. No diga eso. Es su hijo. Un hijo que ha destrozado a su mujer y a su hija. No merece mi perdón. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una mezcla de satisfacción y culpa. Había sembrado la semilla de la discordia en la familia de Javier. Ahora solo quedaba esperar a que creciera. Esa noche, Javier llamó, furioso. ¿Qué le has dicho a mi madre? Yo, nada. Miente. Alguien le ha enviado una carta con fotos y documentos. Solo tú podrías haber sido. No tengo ni idea de lo que hablas. Mariana, sé que has sido tú. Nadie más tiene interés en destruirme. Destruirte te has destruido tú solo. Yo solo he recogido los pedazos. Vas a pagar por esto, te lo juro. Amenazándome. Javier, eso no te favorece. Colgó, pero su llamada me confirmó algo importante. La carta había surtido efecto. Doña Pilar estaba de mi lado, y Javier estaba nervioso, justo como quería. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Lucía estaba en la puerta de mi casa, con el rostro desencajado. Tenemos que hablar. Ya hablamos. No era suficiente. Necesito que entiendas algo. El que no voy a dejar que me quites a Javier. Es el padre de mi hijo. Es mi futuro. No te estoy quitando nada. Él ya te eligió a ti. Entonces, ¿por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué enviaste esa carta a su madre? No sé de qué carta hablas. Mientes. Sé que has sido tú, Lucía. No tengo pruebas de nada, pero si alguien envió una carta, probablemente fue alguien que quiere que se sepa la verdad. La verdad no le importa a nadie. Lo único que importa es que Javier y yo estemos juntos. Pues ya lo estáis. ¿Qué más quieres? Quiero que desaparezcas, que dejes de molestarnos. No voy a desaparecer. Tengo una hija que criar, y no voy a permitir que nadie me quite lo que es mío. Lucía me miró con odio. Vas a arrepentirte de esto. ¿Es una amenaza? Es una promesa. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en la puerta de mi casa. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. El corazón me latía con fuerza, pero no tenía miedo, tenía determinación. Llamé a Antonio Ruiz. Lucía acaba de venir a verme, me ha amenazado. ¿Qué ha dicho? Que me arrepentiré, que voy a pagar. Eso es hostigamiento. ¿Podemos denunciarlo? No, todavía no. Quiero que siga cavando su propia tumba. ¿Estás segura? Sí, cada paso que dan, cada amenaza, cada error, lo estamos registrando. Cuando llegue el momento, tendremos un caso irrefutable. Antonio asintió, aunque su expresión mostraba preocupación. Tenga cuidado, Mariana, estas personas son impredecibles. Lo sé, pero yo también. Esa noche, me senté frente al ordenador y escribí un correo a Carlos Mendoza. Adjunto la grabación de la visita de Lucía. También tengo los mensajes de Javier. Creo que ya tenemos suficiente para actuar. ¿Cuándo podemos presentar la demanda? La respuesta llegó minutos después. La próxima semana. Estoy ultimando los detalles. Prepárese para la batalla final. Sonreí. Por fin, después de 7 años, la justicia iba a llegar. Y yo iba a estar allí, en primera fila, para ver caer a los que me habían hecho tanto daño. La mañana del juicio amaneció gris en Madrid. Las nubes cubrían el cielo como un presagio de tormenta, pero yo me sentía tranquila. Había esperado este momento durante semanas. Había preparado cada detalle. Había ensayado cada palabra. Ahora solo quedaba ejecutar el plan. Me levanté temprano, me duché con agua fría para despejarme, y me vestí con un traje oscuro que había comprado para la ocasión. Sencillo, elegante, sin adornos. Quería transmitir seriedad, no riqueza. Quería que el juez viera a una mujer digna, no a una víctima. Sofía se despertó cuando estaba terminando de arreglarme. Apareció en la puerta del baño con los ojos aún somnolientos. Mamá, ¿dónde vas? Voy a una reunión importante. Cariño, Elena se quedará contigo. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Pero hoy es especial. Hoy voy a conseguir que las cosas cambien. ¿Cambiar cómo? Ya te explicaré cuando vuelva. Ahora desayuna y prepárate para el cole. Elena llegó puntual, como siempre. Me abrazó fuerte antes de irme. ¿Estás lista? Preguntó. Más que nunca. Pues ve y demuéstrales de que estás hecha. Tomé un taxi hasta los juzgados de la Plaza de Castilla. El edificio era imponente.
con su fachada de cristal y acero. Dentro, el bullicio de abogados, secretarios y ciudadanos creaba un ambiente de caos controlado. Carlos Mendoza me esperaba en la entrada, con un maletín negro en la mano y una expresión seria. Buenos días, Mariana. ¿Cómo está? Nerviosa, pero preparada. Eso es bueno. Los nervios mantienen alerta. Pero recuerde, usted tiene la razón y tiene las pruebas. Confíe en el proceso. Confío en usted. Pues vamos. Subimos al tercer piso, donde nos esperaba la sala de vistas. Era una sala amplia, con paredes de madera oscura y una gran mesa para el juez en el centro. A un lado, el banco de los demandantes. Al otro, el de los demandados. Javier ya estaba allí, sentado junto a su abogado, un hombre joven de traje azul marino que no paraba de mover las manos mientras hablaba. Al verla, Javier se puso tenso. Su mirada se encontró con la mía por un instante, y en ese instante vi todo lo que había perdido: respeto, confianza, amor. A su lado, Lucía, vestida también de oscuro, con el pelo recogido y una expresión que intentaba ser serena pero que no lograba ocultar el nerviosismo. No me miró, prefirió mantener la vista fija en el suelo. Señoría, dijo el secretario judicial, está lista la sala para la vista del divorcio contencioso número 457/2026. El juez entró. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con gafas de pasta y una calva incipiente. Se sentó en su sillón, ajustó las gafas y miró a los presentes. Buenos días, señores abogados. Presenten a sus representados. Carlos Mendoza se levantó. Don Carlos Mendoza García, en representación de doña Mariana Ferrer López, demandante. El abogado de Javier hizo lo mismo. Don Rafael Domínguez Pérez, en representación de don Javier López Hernández, demandado. El juez asintió. Muy bien, comencemos. El juicio se desarrolló con una lentitud exasperante. Primero, la exposición de los hechos por parte de los abogados. Carlos Mendoza describió la situación con claridad. 7 años de matrimonio, 7 años de engaños, una doble vida, un hijo ilegítimo. Mi representada, dijo Carlos, señalándome, ha sufrido un engaño sistemático por parte de su esposo, quien ha mantenido una relación extramatrimonial con una tal Lucía García Moreno, a quien presentaba como su prima, y con quien ha tenido un hijo, Daniel López García, de 7 años de edad. El abogado de Javier se levantó. Objeción, señoría, mi cliente niega los términos de engaño sistemático. Existió una relación previa con la señora García Moreno, pero no hubo intención de dañar a la demandante. Señor Domínguez, dijo el juez, guarde sus objeciones para el interrogatorio. Continúe. Señor Mendoza. Carlos siguió exponiendo los hechos. Las mentiras, las ausencias, el dinero desviado, la cuenta en Suiza. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Javier. Cuando terminó, el juez miró a Javier. Señor López, ¿desea declarar? Javier asintió, pálido. Se levantó y se acercó al estrado. Sí, señoría, proceda. El abogado de Javier comenzó el interrogatorio. Don Javier, ¿puede explicar al tribunal su versión de los hechos? Javier tomó aire, sudaba visiblemente. Bueno, yo conocí a Lucía en la universidad. Fuimos novios. Ella se fue con otro hombre. Me rompió el corazón. Luego conocí a Mariana. Nos casamos. Tuvimos una hija. Todo iba bien hasta que Lucía volvió. ¿Volvió en qué circunstancias? Embarazada, sola, sin recursos. Me buscó porque no tenía a nadie más, y yo no pude negarme a ayudarla. ¿Ayudarla?, interrumpió Carlos Mendoza. ¿Llamaría usted ayuda a mantener una relación sentimental y económica durante 7 años? Objeción, señoría, dijo el abogado de Javier. Mi cliente está declarando, no siendo interrogado por la parte contraria. Sostenida. Señor Mendoza, espere su turno. Carlos se sentó, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. Había conseguido lo que quería, mostrar la debilidad de Javier ante el juez. El interrogatorio continuó. Javier intentó justificar sus acciones, pero cada respuesta sonaba más hueca que la anterior. Habló de amor, de responsabilidad, de no haber querido hacer daño, pero las palabras no podían ocultar los hechos. Cuando terminó, llegó el turno de Carlos Mendoza. Don Javier, comenzó, acercándose al estrado. ¿Cuánto tiempo lleva manteniendo una relación con Lucía García Moreno? Desde que ella volvió a Madrid, hace unos 7 años. ¿Y durante ese tiempo, ha vivido con ella? No exactamente. He pasado tiempo con ella, pero siempre he mantenido mi domicilio conyugal. Siempre, incluso cuando pasaba noches enteras en su piso. Hubo ocasiones, muchas ocasiones, según los testigos,
Pasaba usted la mayoría de las noches en casa de la señora García Moreno. ¿Miente o dicen ellos la verdad? Javier dudó. Pasaba algunas noches. ¿Algunas? Tengo aquí declaraciones juradas de 5 vecinos del edificio de la señora García Moreno que afirman verle entrar y salir a diario. ¿Mienten todos? No, no mienten. Entonces, ¿confirma que pasaba la mayoría de las noches en casa de su amante? Sí. Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Continúe. Señor Mendoza. Carlos sacó un sobre del maletín. Señoría, tengo aquí extractos bancarios de una cuenta corriente a nombre de doña Pilar López, madre del demandado. En dicha cuenta, el señor López ingresaba regularmente dinero que luego utilizaba para pagar el alquiler, los gastos escolares y médicos de la señora García Moreno y su hijo. ¿Qué tiene que decir a esto, señor López?, preguntó el juez. Javier tragó saliva. Era mi deber. Daniel es mi hijo. ¿Reconoce entonces que es el padre biológico del menor? Sí, y que durante 7 años ha ocultado esta paternidad a su esposa, presentando a la madre como su prima. Sí, y que ha utilizado fondos del matrimonio para mantener a esa otra familia. No, no exactamente. El dinero era mío. ¿Suyo?, intervino Carlos. Según la legislación española, los ingresos obtenidos durante el matrimonio son bienes gananciales, a menos que se demuestre lo contrario. ¿Puede demostrar que ese dinero no pertenecía también a su esposa? Javier calló. No tenía respuesta. El juez tomó nota. Continúe. Señor Mendoza. Carlos sacó otro sobre. Señoría, tengo aquí el resultado de una prueba de ADN realizada al menor Daniel López García y al demandado, Javier López Hernández. El resultado confirma, con un 99.9% de probabilidad, que el demandado es el padre biológico del menor. Eso ya lo hemos admitido, dijo el abogado de Javier. Lo sé, pero lo interesante no es eso, sino la fecha. La prueba se realizó hace 3 años. Es decir, el demandado sabía desde entonces que era el padre, y aún así continuó mintiendo a su esposa. El juez levantó una ceja. Señor López, ¿es cierto? Javier asintió, derrotado. Sí. ¿Por qué no se lo dijo a su esposa? Tenía miedo de perderla, pero la ha perdido igualmente, y ahora, además, tendrá que enfrentar las consecuencias legales de sus actos. El juez anotó algo en su cuaderno y luego miró a Carlos. ¿Tiene más pruebas, señor Mendoza? Sí, señoría. Tengo mensajes de WhatsApp intercambiados entre el demandado y la señora García Moreno, en los que planean su futuro juntos y se refieren a la demandante con términos despectivos. ¿Despectivos? Sí, señoría. Por ejemplo, en uno de ellos, la señora García Moreno dice: Mariana es una ingenua, siempre se traga tus mentiras. Y el demandado responde: lo sé, por eso es fácil manejarla. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Escuchar aquellas palabras en voz alta, en una sala de juicios, era diferente a leerlas en un papel. Era real, era humillante, pero también era necesario. ¿Tiene esos mensajes?, preguntó el juez. Sí, señoría. Están impresos y certificados por un perito informático. Carlos entregó los documentos al secretario judicial, que los revisó y se los pasó al juez. El juez los leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista y miró a Javier con desaprobación. Señor López, estas conversaciones son muy graves. No solo muestran una infidelidad continuada, sino un desprecio absoluto hacia su esposa. Señoría, yo no he terminado. Además, hay referencias a planes de futuro que implican abandonar a su hija legítima para formar una nueva familia. ¿Es eso cierto? Javier bajó la cabeza. Sí, entiendo. El juez cerró el expediente y miró al abogado de Javier. Señor Domínguez, ¿desea interrogar a algún testigo? Sí, señoría. Llamo al estrado a doña Lucía García Moreno. Lucía se levantó, caminó hacia el estrado con paso firme, pero sus manos temblaban. Juró decir la verdad y se sentó. Señora García Moreno, comenzó el abogado, ¿puede explicar al tribunal su relación con el demandado? Fuimos novios en la universidad, nos separamos por circunstancias de la vida, luego volví a Madrid y retomamos el contacto. ¿Sabía usted que el demandado estaba casado? Sí, y aún así mantuvo una relación con él. No fue fácil, pero Javier me dijo que no era feliz en su matrimonio, que pensaba separarse. ¿Y usted le creyó? Sí, porque lo quería, porque quería creer que podíamos estar juntos. Gracias. Señora García Moreno, no tengo más preguntas. Llegó el turno de Carlos Mendoza. Señora García Moreno, usted ha dicho que el demandado le aseguró que se iba a separar. ¿Durante cuánto tiempo le dijo eso? Lucía dudó. Durante varios años. ¿Varios años?
¿Podría ser más concreta? 2, 3, 5, 7, 7 años. Durante 7 años. El demandado le dijo que iba a dejar a su esposa. ¿Y usted le creyó? ¿No le pareció sospechoso que nunca lo hiciera? Sí, ¿pero qué? ¿Acaso no se dio cuenta de que la estaba utilizando? ¿Que la tenía como amante mientras mantenía su vida familiar intacta? No es así. Javier me quiere. ¿La quiere? Permítame que lo dude, porque si la quisiera de verdad, habría tenido el valor de decirle la verdad a su esposa y asumir las consecuencias. Pero no lo hizo. Prefirió tenerlas a las dos. Lucía calló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No tengo más preguntas, señoría. El juez tomó un respiro. Muy bien, pasamos a los informes finales. Carlos Mendoza se levantó. Señoría, hemos demostrado que don Javier López Hernández ha mantenido una relación extramatrimonial durante 7 años. Ha ocultado la existencia de un hijo ilegítimo. Ha utilizado fondos del matrimonio para mantener a su amante, y ha mentido sistemáticamente a su esposa. Por todo ello, solicitamos la disolución del vínculo matrimonial por causa de adulterio, la custodia exclusiva de la hija menor, Sofía López Ferrer, el uso y disfrute de la vivienda familiar, una pensión compensatoria de 2.000 euros mensuales durante 5 años, una indemnización por daños morales de 50.000 euros, y el pago de todas las costas procesales. El abogado de Javier replicó, pero sus argumentos sonaban débiles comparados con las pruebas presentadas. Cuando ambos terminaron, el juez anunció que dictaría sentencia en 1 hora. La espera fue eterna. Me quedé en la sala, sentada, mirando las paredes de madera. Carlos Mendoza estaba a mi lado, en silencio. «¿Ha ido bien?», dijo finalmente. «¿Cree que ganaremos?». «Estoy seguro. Las pruebas son abrumadoras». 1 hora después, el juez volvió a la sala. Todos nos levantamos. «Señoría, ¿ha dictado sentencia?», preguntó el secretario. «Sí». El juez se sentó y comenzó a leer. En el procedimiento de divorcio contencioso número 457/2026, seguido a instancia de doña Mariana Ferrer López contra don Javier López Hernández, este tribunal dicta los siguientes pronunciamientos. Se declara disuelto el vínculo matrimonial por causa de adulterio demostrado. Se concede a la demandante la custodia exclusiva de la hija menor, Sofía López Ferrer. Se atribuye a la demandante el uso y disfrute de la vivienda familiar. Se fija una pensión compensatoria de 2.000 euros mensuales durante 5 años a favor de la demandante. Se concede una indemnización por daños morales de 30.000 euros. Se imponen las costas procesales al demandado. Adicionalmente, se establece un régimen de visitas progresivo para el demandado, supervisado durante los primeros 6 meses, dada la naturaleza del engaño y el potencial daño emocional a la menor. Javier palideció. Lucía rompió a llorar. «¿Pero, supervisado?», protestó el abogado de Javier. «Señor Domínguez, su cliente ha demostrado una capacidad de engaño extraordinaria. Hasta que un psicólogo infantil determine que no supone un riesgo para la estabilidad emocional de la menor, las visitas serán supervisadas». El juez se levantó. Se levanta la sesión. Todo ocurrió muy rápido. El secretario recogió los papeles. El juez salió de la sala. Los abogados comenzaron a hablar entre sí. Yo me quedé quieta, sintiendo como una oleada de alivio me recorría el cuerpo. Había ganado. Después de 7 años de mentiras, de humillaciones, de noches en vela, había ganado. Javier se acercó a mí. Su rostro era una máscara de derrota. «¿Estás contenta?», preguntó, con voz amarga. «No es cuestión de contento, es cuestión de justicia. Me has arruinado. Tú te has arruinado solo. Yo solo he puesto las cartas sobre la mesa. No termina aquí. Voy a recurrir. Haz lo que tengas que hacer. Pero recuerda, tengo pruebas de todo, y no dudaré en usarlas de nuevo». Lucía se acercó también. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas. «Eres una bruja», dijo. «Una bruja fría y calculadora. Tú te has acostado con un hombre casado durante 7 años. Has vivido a costa de su dinero, y has criado a tu hijo con mentiras. Y yo soy la bruja. Daniel es inocente. Lo sé, y por eso he pedido que el régimen de visitas sea supervisado, para proteger a mi hija de vuestra influencia». Lucía abrió la boca para responder, pero Javier la tomó del brazo. «Vámonos. No merece la pena». Salieron de la sala, seguidos por su abogado. Yo me quedé allí, viéndolos irse. Carlos Mendoza se acercó a mí. «Enhorabuena, Mariana. Lo ha hecho muy bien. Gracias. Pero esto no ha terminado, ¿verdad?». «No. Pueden recurrir, pero con las pruebas que tenemos, será difícil que ganen».
¿Y la custodia supervisada? Es una medida cautelar. Dentro de 6 meses, un psicólogo evaluará la situación. Si Javier demuestra que puede ser un padre responsable, las visitas podrían normalizarse. ¿Cree que lo hará? No lo sé, pero usted ya ha ganado lo principal, su libertad y la custodia de su hija. Salí del juzgado sintiéndome más ligera que nunca. El sol había salido entre las nubes, iluminando las calles de Madrid. Llamé a Elena. He ganado. Todo. Mariana, lo sabía. Sabía que lo conseguirías. Gracias por estar ahí, siempre. Ahora ven a casa. Sofía te está esperando. Colgué. Tomé un taxi y di la dirección de mi casa. Durante el trayecto, miré por la ventana, viendo pasar las calles, los edificios, la gente. 7 años. 7 años de mi vida dedicados a un hombre que no lo merecía. 7 años de sacrificios, de lágrimas, de esperanzas rotas. Pero ahora todo había terminado. Ahora empezaba una nueva vida. Una vida sin mentiras, sin engaños, sin Javier. Una vida solo para mí y para mi hija. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. Pasaron 3 semanas desde el juicio. 3 semanas en las que intenté reconstruir mi vida pieza por pieza, como un rompecabezas al que le faltaban muchas piezas. Pero poco a poco, el paisaje empezó a tomar forma. La sentencia del juez había sido clara. Javier debía pagar la pensión compensatoria, la indemnización por daños morales, y las costas del juicio. Además, las visitas a Sofía serían supervisadas durante 6 meses, hasta que un psicólogo infantil determinara que no suponía un riesgo para su estabilidad emocional. Javier había aceptado la sentencia sin recurrir. Supongo que su abogado le aconsejó que no merecía la pena alargar el proceso, o tal vez, simplemente, se había rendido, pero rendirse no significaba desaparecer. La primera semana después del juicio, Javier llamó todos los días, primero para hablar con Sofía, luego para preguntar por ella, luego para pedirme cosas que había dejado en casa. Sus llamadas eran cortas, tensas, llenas de silencios incómodos. ¿Cómo está Sofía?, preguntó un día. Bien, pregunta por ti. ¿Cuándo puedo verla? El juez dijo visitas supervisadas. Tienes que coordinarlo con el psicólogo. Eso es una humillación, es una protección, para ella. No pienso hacerle daño, es mi hija. Lo sé, pero has demostrado que eres capaz de mentir durante años. El juez quiere asegurarse de que no le mientes también a ella. No le mentiría. Nunca, como nunca me mentiste a mí, ¿verdad? Javier calló. No tenía respuesta. Te llamo mañana, dijo, y colgó. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Era Lucía. Otra vez. Estaba en la puerta de mi casa, con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos. Parecía que no había dormido en días. Tenemos que hablar, dijo, sin saludar. Otra vez no. Lucía, ya hemos hablado suficiente. Esto es importante. Se trata de Javier. Javier ya no es problema mío. Lo sé, pero necesito que entiendas algo. ¿El qué? Que no voy a dejar que me quite a Daniel. Fruncí el ceño. ¿Qué te quite a Daniel? ¿De qué hablas? Lucía respiró hondo. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Javier se ha vuelto loco. Desde que perdió el juicio, no hace más que culparme de todo. Dice que si no fuera por mí, todavía estaría contigo. Que le arruiné la vida. Eso no es cierto. Tú no le obligaste a engañarme. Lo sé, pero él necesita a alguien a quien culpar. Y yo soy la más fácil. ¿Qué quieres que haga yo? Que hables con él. Que le digas que no tiene derecho a quitarme a Daniel. No puedo hacer eso. Javier y yo ya no tenemos relación, pero él te escuchará. Siempre te ha escuchado. Lucía, no voy a meterme en vuestros problemas. Tú decidiste estar con él. Ahora asume las consecuencias. Eres una egoísta, gritó. Solo piensas en ti misma. Alguien tiene que hacerlo. Durante 7 años, solo pensé en los demás, en Javier, en ti, en Daniel. Ahora es mi turno. Lucía me miró con odio. Te vas a arrepentir de esto. Eso ya me lo dijiste. Y aquí sigo. Se dio la vuelta y se fue, dando un portazo. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Otra vez Lucía apareciendo en mi vida para traer problemas. ¿Cuándo iba a terminar todo esto? Esa noche, Sofía me preguntó por su padre. Mamá, ¿papá ya no nos quiere? La pregunta me pilló desprevenida. Me senté a su lado en la cama y le acaricié el pelo. Claro que te quiere, cariño, te quiere mucho. Entonces, ¿por qué no viene a verme? Porque ahora las cosas son diferentes. Papá y yo ya no estamos juntos, pero eso no significa que no te quiera. Pero va a venir, pronto, cuando todo esté más tranquilo. ¿Me lo prometes?
se me partió el alma, pero sonreí, te lo prometo. Sofía se durmió abrazada a su osito de peluche, yo me quedé a su lado, viéndola respirar, sintiendo como el amor por ella llenaba cada rincón de mi ser. Al día siguiente, recibí una llamada de Carlos Mendoza. Mariana, tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Javier ha solicitado una modificación del régimen de visitas. Quiere que las visitas supervisadas se reduzcan a 3 meses. ¿Con qué argumento? Dice que está siguiendo terapia psicológica y que el psicólogo considera que no supone un riesgo para Sofía. ¿Y tú qué crees? Creo que es una maniobra para presionarte. Quiere demostrar que está cooperando, que está haciendo todo lo posible por recuperar a su hija. ¿Debo preocuparme? No, pero tenemos que prepararnos. El juez podría aceptar su petición si presenta informes favorables. Entonces, ¿qué hacemos? Contratar a un psicólogo infantil de nuestra parte, que evalúe a Sofía y determine si está preparada para ver a su padre sin supervisión. De acuerdo, hazlo. Colgué. Otra batalla, otra lucha. ¿Cuándo iba a terminar todo esto? Pasaron 2 semanas. El psicólogo infantil, un tal doctor Álvarez, evaluó a Sofía en varias sesiones. Al final, emitió un informe. Señora Mariana, me dijo en su consulta, su hija está bien, sorprendentemente bien, teniendo en cuenta la situación. ¿Eso es bueno? Sí y no. Es buena señal porque demuestra que usted ha sabido protegerla, pero también significa que no hay razones psicológicas para mantener las visitas supervisadas. Entonces el juez podría aceptar la petición de Javier. Es probable, a menos que usted presente pruebas de que el padre representa un peligro para la niña. ¿Qué tipo de pruebas? Testimonios de que ha sido negligente, de que la ha abandonado emocionalmente, de que ha priorizado a otra familia. Tengo todo eso. Entonces úselo. Salí de la consulta con el informe en la mano. No sabía si sentirme aliviada o preocupada. Sofía estaba bien, pero eso significaba que Javier podría recuperar su derecho a verla sin supervisión. Llamé a Carlos Mendoza. Tengo el informe. Dice que Sofía está bien. Eso es bueno, pero también significa que el juez podría quitar las visitas supervisadas. Lo sé, pero tenemos unas bajo la manga. ¿Cuál? La declaración de Lucía. ¿Lucía? ¿Por qué iba a declarar a nuestro favor? Porque está harta de Javier, porque él la ha amenazado con quitarle a Daniel, porque quiere vengarse. ¿Y cómo sabes eso? Porque me ha llamado, quiere hablar contigo. Me quedé helada. ¿Lucía quiere hablar conmigo? Sí, dice que tiene información que puede ayudarte. No me fío de ella, ni yo, pero si su información es cierta, puede ser útil. ¿Cuándo quiere verme? Mañana, en mi despacho, a las 11. De acuerdo, iré. Al día siguiente, fui al despacho de Carlos Mendoza. Lucía ya estaba allí, sentada en una silla, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Parecía nerviosa, pero también decidida. Gracias por venir, dijo cuando me vio. No he venido por ti, he venido por mí. Lo sé, y tienes razón. Carlos Mendoza nos indicó que nos sentáramos. Señora García Moreno, dice que tiene información que puede ayudar a mi clienta. Sí, ¿de qué se trata? Lucía tomó aire. Javier me ha amenazado. Dice que si no hago lo que él quiere, me quitará a Daniel, que tiene contactos, que puede sobornar a jueces, que hará lo que sea necesario. ¿Tienes pruebas? Pregunté. Tengo mensajes, grabaciones de llamadas, todo. ¿Por qué no las has usado antes? Porque tenía miedo. Pero después de lo que pasó en el juicio, después de ver cómo te trató, después de ver cómo me trata a mí, me di cuenta de que es un monstruo. ¿Y ahora qué quieres? Ayudarte, para que no le hagas daño a nadie más. Carlos Mendoza intervino. Señora García Moreno, si tiene pruebas de amenazas, podemos usarlas para demostrar que Javier no es una persona estable, y que las visitas supervisadas deben mantenerse. Tengo todo lo que necesitan. ¿Por qué haces esto? Pregunté. Después de todo, tú también mentiste. Lucía bajó la mirada. Lo sé, y me arrepiento, pero Daniel es inocente, y no voy a permitir que Javier lo use como arma. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué vas a hacer? Irme, lejos de Madrid, lejos de Javier, empezar de cero. ¿Y Daniel? Se viene conmigo. Javier no va a quitármelo. La miré fijamente. Por primera vez, vi sinceridad en sus ojos, o tal vez solo desesperación, pero daba igual, su información podía serme útil. De acuerdo, dije, dame las pruebas. Lucía sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí tienes todo, mensajes, grabaciones, incluso algunos documentos financieros que Javier escondía. Gracias. No me des las gracias. Esto no es por ti, es por Daniel. Se levantó y se fue sin mirar atrás.
Carlos Mendoza abrió el sobre y revisó el contenido. Esto es oro puro, dijo. Con estas pruebas, podemos demostrar que Javier es una persona violenta e inestable. Las visitas supervisadas se mantendrán, y probablemente se ampliarán. ¿Y qué pasará con Daniel? Eso ya no es problema nuestro. Lucía tendrá que pelear su propia batalla. Asentí, tenía razón. Mi batalla era con Javier. Y con estas pruebas, la victoria estaba más cerca que nunca. Esa noche, Javier llamó. He sabido que hablaste con Lucía. Ah, sí, no sé qué te dijo, pero no le creas. Está loca, quiere destruirme. ¿Destruirte? Creo que tú ya te has destruido solo. Mariana, por favor, no hagas esto. No uses a Lucía contra mí. No estoy usando a nadie, solo estoy protegiendo a mi hija. Sofía es mi hija también. Lo sé, pero has demostrado que no sabes ser padre. Eso no es cierto. Ah, ¿no? ¿Cuántas veces has estado con ella en los últimos 7 años? ¿Cuántas veces la has llevado al colegio? ¿Cuántas veces la has acostado? Javier calló. Eso pensaba. Mariana, no quiero oír más excusas. Has tenido 7 años para demostrar que eres un buen padre, y has fracasado. Te voy a demandar por difamación. Hazlo. Y mientras tanto, explicaré al juez cómo amenazaste a Lucía con quitarle a su hijo. Eso es mentira. Tengo pruebas, grabaciones, mensajes, todo. Silencio. Luego, su voz, más baja. ¿Qué quieres? Nada. Solo que dejes a mi hija en paz. No puedo. Es mi hija. Entonces, compórtate como un padre, no como un monstruo. Colgué. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. Había sido dura, pero necesaria. Javier tenía que entender que ya no podía manipularme. Al día siguiente, Carlos Mendoza presentó las pruebas ante el juez. La audiencia fue rápida. El juez revisó los mensajes, escuchó las grabaciones y dictó su decisión. Vistas las pruebas presentadas, este tribunal considera que el demandado, don Javier López Hernández, no reúne las condiciones de estabilidad emocional necesarias para ejercer la patria potestad de forma compartida. Por tanto, se mantiene el régimen de visitas supervisadas durante un año adicional, y se reduce la frecuencia de las mismas a una vez cada 15 días. Javier saltó de su asiento. Eso no es justo, está manipulando las pruebas. Señor López, dijo el juez, si no se calla, le declararé en desacato. Pero, silencio, la decisión está tomada. Si quiere recurrir, hágalo. Pero mientras tanto, cumpla con lo dictado. Javier salió de la sala hecho una furia. Me miró con odio antes de irse. Me las pagarás, susurró. Ya veremos. Esa noche, celebré con Elena y Sofía. Pedimos pizza, vimos una película, y reímos como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Mamá, dijo Sofía, mientras la acostaba. ¿Estás contenta? Sí, cariño, estoy contenta. ¿Por qué? Porque estamos juntas. Porque te tengo a ti. ¿Y papá? Papá está bien, pero ahora viviremos nosotras solas. ¿Y eso es bueno? Sí, es muy bueno. Sofía sonrió y cerró los ojos. Me quedé a su lado, acariciándole el pelo, hasta que se durmió. Luego, fui al salón y me senté en el sofá. Miré a mi alrededor. Las paredes, los muebles, las fotos, todo era mío, todo era nuestro. Había ganado, pero la guerra no había terminado. Javier seguiría luchando, Lucía seguiría dando problemas, y yo tendría que seguir protegiendo a mi hija, pero estaba preparada, porque había aprendido que la fuerza no está en los músculos, sino en la determinación, y yo estaba más determinada que nunca. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Antonio Ruiz. Mariana, tengo algo que debe ver. ¿Qué es? Información sobre la cuenta en Suiza. ¿Hay movimientos recientes? ¿De Javier? No. ¿De alguien más? ¿De quién? De Lucía. Me quedé helada. ¿Lucía tiene acceso a esa cuenta? Sí, y ha estado sacando dinero. Mucho dinero. ¿Cuánto? Unos 30.000 euros en las últimas 2 semanas. ¿Y eso qué significa? Significa que Lucía no se va a ir de Madrid. Significa que está planeando algo. ¿El qué? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Colgué. El corazón me latía con fuerza. Lucía había dicho que se iba a ir, que quería empezar de cero, pero si estaba sacando dinero de la cuenta de Javier, significaba que no se iba a ir sola. Significaba que algo más grande se estaba cocinando, y yo iba a descubrirlo, porque esta vez, no iba a permitir que nadie me volviera a engañar. Pasó un año entero desde aquel día en que el juez dictó sentencia y mi vida cambió para siempre. Un año de batallas, de lágrimas, de risas, de reconstrucción.
Un año en el que aprendí que la felicidad no llega sola, sino que hay que construirla ladrillo a ladrillo. Las investigaciones de Antonio Ruiz sobre la cuenta suiza resultaron ser el principio de algo mucho más grande. Lucía no solo había estado sacando dinero, sino que había estado transfiriendo fondos a una cuenta en Panamá, una cuenta que compartía con un nombre que no esperaba, Enrique Soto, el empresario de Marbella que la había abandonado años atrás. ¿Enrique Soto?, pregunté, incrédula. ¿El mismo que la dejó embarazada y sola? El mismo, confirmó Antonio. Parece que retomaron el contacto hace unos meses. Y no solo eso, he descubierto que Soto está siendo investigado por la agencia tributaria por blanqueo de capitales. ¿Y Lucía está involucrada? Probablemente. Las transferencias a Panamá coinciden con movimientos de cuentas vinculadas a Soto. ¿Javier sabe algo? No lo creo. He interceptado algunas comunicaciones entre Lucía y Soto. Hablan de un plan para desaparecer juntos, con el dinero. ¿Desaparecer? ¿Y Daniel? Esa es la parte más oscura. Lucía planea llevarse a Daniel con ella. Javier se quedaría solo, sin hijos, sin dinero, sin nada. Sentí un escalofrío. Por mucho que odiara a Javier, no podía permitir que le quitaran a su hijo. Daniel era un niño inocente, y merecía crecer con su padre, por muy defectuoso que éste fuera. Tenemos que avisar a Javier. ¿Estás segura? Podríamos usar esta información en tu beneficio. No, esto ya no va de beneficios, va de proteger a un niño. Llamé a Javier. Quedamos en vernos en una cafetería del centro. Llegó solo, con el rostro cansado y la ropa arrugada. Había envejecido 10 años en los últimos meses. ¿Qué quieres?, preguntó, sin molestarse en saludar. Tengo que decirte algo. Siéntate. Obedeció, aunque con desconfianza. He descubierto algo sobre Lucía. ¿Qué? Está planeando irse con Enrique Soto, el empresario de Marbella. Han estado en contacto durante meses, y están transfiriendo dinero a una cuenta en Panamá. Javier palideció. ¿Qué? Eso es imposible. Lucía me quiere. ¿Te quiere? ¿O te utiliza? Javier ha estado sacando dinero de tu cuenta suiza durante semanas, 30.000 euros, y planea llevarse a Daniel con ella. No te creo. Saqué mi teléfono y le mostré las pruebas que Antonio había recopilado. Mensajes, extractos bancarios, fotografías. Javier los leyó en silencio. Cuanto más avanzaba, más pálido se volvía. Dios mío, murmuró. Dios mío. Lo siento. Sé que no es fácil de oír. ¿Por qué me dices esto? Podrías haberte quedado callada y dejar que me hundiera, porque hay un niño inocente de por medio. Daniel no tiene culpa de nada. Javier me miró con una expresión que no le había visto antes. No era odio, ni resentimiento, era gratitud. Gracias, dijo. De verdad, gracias. No me des las gracias. Solo haz lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Denunciarla, impedir que se lleve a Daniel, y luego, empieza de cero, como estoy haciendo yo. Javier asintió lentamente. Tienes razón, siempre has tenido razón. Tarde para darte cuenta. Lo sé, y lo siento, por todo. Las disculpas no cambian el pasado, pero pueden cambiar el futuro. Nos despedimos. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que podría haber sido, alivio por lo que ya no era. 3 días después, la policía detuvo a Lucía en el aeropuerto de Barajas. Iba a coger un vuelo a Panamá con Daniel y una maleta llena de dinero. Javier había presentado una denuncia por sustracción de menores y blanqueo de capitales. La noticia salió en todos los periódicos. Detenida la amante de un empresario madrileño por intento de fuga con su hijo. Las redes sociales ardían con comentarios, especulaciones, juicios paralelos. Yo leí la noticia en casa, con una taza de café en la mano. Sofía estaba en el colegio, Elena estaba trabajando, estaba sola. Pero no me sentía sola, me sentía en paz. Esa tarde, Javier llamó. La han detenido. Está en prisión preventiva. Lo sé. Daniel está conmigo. No quiere hablar. No quiere comer. Está destrozado. Es normal. Ha perdido a su madre. ¿Qué hago? Habla con él. Explícale la verdad. Sin mentiras. Sin excusas. Es un niño, pero merece saber la verdad. Y si no me perdona, eso tendrás que ganártelo con el tiempo. Como yo me he ganado el perdón de Sofía. Hubo un silencio. Luego, su voz, apenas un susurro. ¿Tú me perdonas? No, pero he aprendido a vivir sin ti. Colgó. Pasaron los meses. Lucía fue condenada a 3 años de prisión por blanqueo de capitales y tentativa de sustracción de menores. El dinero de la cuenta suiza fue confiscado por el Estado. Javier se quedó sin nada, pero con la custodia de Daniel, empezó a trabajar en una empresa de mensajería, ganando lo justo para vivir.
alquiló un piso pequeño en un barrio obrero. Llevaba a Daniel al colegio cada mañana y lo recogía cada tarde. Poco a poco, el niño empezó a sonreír de nuevo. Yo, por mi parte, seguí adelante con mi vida. Conseguí un ascenso en el trabajo, conocí a gente nueva, hice amigos, viajé, reí, lloré, viví. Sofía crecía sana y feliz. Preguntaba por su padre de vez en cuando, pero había aceptado la nueva realidad. Íbamos juntas al parque, al cine, de compras. Éramos un equipo. Una tarde de primavera, mientras paseaba por el Retiro con Sofía, me crucé con Javier. Llevaba a Daniel de la mano. El niño había crecido. Estaba más fuerte, más seguro. Hola, dijo Javier, tímido. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, me alegro. Miró a Sofía, que jugaba con Daniel en los columpios. ¿Se llevan bien?, observó. Sí, son hermanos. Al fin y al cabo, nunca te agradecí lo suficiente lo que hiciste, por Daniel, por mí. No hace falta. Si hace falta, me salvaste la vida, literalmente. No te salvé a ti, salvé a un niño inocente. Aún así, suspiré. Javier, ya pasó todo. Ahora cada uno tiene su vida. Centrémonos en eso. Tienes razón. Como siempre, sonrió. Una sonrisa triste, pero sincera. Cuídate, Mariana. Tú también. Se fue, caminando lentamente, con Daniel de la mano. Los vi alejarse, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había rencor, no había amor, solo una especie de paz, de cierre. Sofía se acercó a mí. Mamá, ¿papá se ha ido? Sí, cariño. ¿Volverá? No lo sé, pero da igual, nos tenemos la una a la otra. ¿Y eso es suficiente? La abracé fuerte. Sí, es más que suficiente. Esa noche, mientras Sofía dormía, me senté frente al ordenador y empecé a escribir. No sabía bien qué, pero necesitaba poner en palabras todo lo que había vivido, las mentiras, las lágrimas, la rabia, la venganza, el perdón, la paz. Escribí durante horas. Cuando terminé, eran las 3 de la madrugada. Guardé el documento y lo titulé, Sobrevivir a una mentira. Tal vez algún día lo publicara, tal vez no, pero daba igual. Lo importante era que lo había escrito, que lo había sacado de dentro. Me levanté y fui a la habitación de Sofía. Estaba dormida, con el osito de peluche abrazado. Le di un beso en la frente y susurré, te quiero, princesa, más que a nada en el mundo. Ella sonrió en sueños. Volví a la cama y me acosté, mirando el techo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, no sentía ansiedad, no sentía dolor, solo paz. Al día siguiente, recibí una llamada de Antonio Ruiz. Mariana, tengo una noticia que quizá te interese. Dime, Lucía ha solicitado un permiso penitenciario, alegando buena conducta. ¿Y se lo han concedido? Sí, sale la próxima semana, durante 48 horas. ¿Y qué se supone que debo hacer? Nada, solo quería que lo supieras, por si acaso. Gracias, Antonio, pero no me preocupa, ya no tiene poder sobre mí. Me alegra oír eso. Colgué. Lucía iba a salir de prisión, aunque solo fuera por 2 días, pero no me importaba, ya no era mi problema. Pasó la semana, el día en que Lucía salía, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que me odias, y tienes razón, pero quiero que sepas que lo siento, por todo. He tenido mucho tiempo para pensar, y me doy cuenta del daño que te hice. No espero tu perdón, solo quería decírtelo. Lucía. Leí el mensaje varias veces. No sabía si era sincero o solo otra manipulación, pero daba igual. Yo ya había cerrado ese capítulo. Respondí, te deseo lo mejor. De verdad. Guardé el teléfono y seguí con mi día. Pasaron los meses. El verano llegó a Madrid, con su calor abrasador y sus calles vacías. Sofía y yo nos fuimos de vacaciones a la playa, a un pueblo pequeño de la Costa Brava. Pasamos los días nadando, comiendo helados, riendo. Una tarde, mientras veía la puesta de sol desde la terraza del hotel, sentí una mano en mi hombro. Me giré. Era un hombre, moreno, de ojos verdes, con una sonrisa amable. Perdona, dijo, no quería molestarte, pero es que llevo un rato mirándote y no he podido evitar acercarme. Ah, sí, es que tienes una sonrisa preciosa. Sonreí. De verdad, gracias. Me llamo Hugo. ¿Y tú? Mariana. Encantado. Mariana. Igualmente. ¿Te importa si me siento? Adelante. Se sentó a mi lado. Hablamos durante horas. De la vida, de los sueños, de los fracasos, de las esperanzas. Me contó que era arquitecto, que había vivido en Barcelona,
que se había divorciado hacía 2 años. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué haces aquí? Celebrar que estoy viva. Bonita forma de decirlo. Es la verdad. ¿Puedo invitarte a cenar? Dudé. No sabía si estaba preparada para conocer a alguien nuevo, pero luego pensé en todo lo que había superado, en todo lo que había aprendido. Merecía ser feliz. Sí, dije, me encantaría. Esa noche, cenamos en un restaurante junto al mar. Hablamos, reímos, compartimos historias. Cuando terminamos, Hugo me acompañó hasta la puerta del hotel. Ha sido una noche maravillosa, dijo. Sí, ha sido maravillosa. ¿Puedo volver a verte? Me gustaría. Mañana. Entonces, a la misma hora, en el mismo sitio, allí estaré. Subí a la habitación con el corazón ligero. Sofía dormía plácidamente. Me acosté a su lado y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, soñé con el futuro. Un futuro sin rencor, sin miedo, sin dolor. Un futuro lleno de posibilidades. A la mañana siguiente, desperté con el sol entrando por la ventana. Sofía ya estaba despierta, jugando con sus muñecas. Mamá, ¿hoy vamos a la playa? Sí, cariño. ¿Y el señor Hugo viene con nosotros? Sonreí. No lo sé, pero podemos invitarle. Sí, me levanté, me vestí, y salimos al pasillo. Justo en ese momento, Hugo salía de su habitación. Buenos días, dijo, sonriendo. Buenos días. ¿Habéis desayunado ya? Todavía no. ¿Os apetece desayunar juntos? Sofía asintió entusiasmada. Sí, Hugo rió. Pues vamos. Caminamos juntos hacia el comedor. Sofía iba entre nosotros, cogiendo nuestras manos. En ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No sabía qué depararía el futuro. No sabía si Hugo sería alguien importante en mi vida o solo un recuerdo de vacaciones. No sabía si Javier y Lucía volverían a aparecer. No sabía nada, pero sabía una cosa. Había sobrevivido. Había superado la tormenta. Y ahora, el sol brillaba más fuerte que nunca. Mientras desayunábamos, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Elena. ¿Cómo van esas vacaciones? Respondí. Genial. He conocido a alguien. ¿En serio? Cuenta, cuenta. Luego te llamo. Ahora estamos desayunando. ¿Estamos? Sofía, yo, y un tal Hugo. Mariana, eso es fantástico. Sonreí y guardé el teléfono. ¿Todo bien?, preguntó Hugo. Sí, todo perfecto. Y era verdad, todo era perfecto. No porque la vida fuera fácil, sino porque había aprendido a disfrutar de los momentos buenos y a superar los malos. Había aprendido que la felicidad no es un destino, sino un camino, y yo estaba recorriendo ese camino, paso a paso, día a día. A veces, por la noche, cuando Sofía dormía y yo me quedaba despierta mirando el techo, pensaba en todo lo que había pasado, en las mentiras, en las lágrimas, en la rabia, en la venganza, en el juicio, en la victoria, pero también pensaba en el perdón, no en el perdón hacia Javier o Lucía, sino en el perdón hacia mí misma, por haber sido ingenua, por haber confiado, por haber amado a quien no lo merecía. Me había perdonado por no haber visto las señales, me había perdonado por haber aguantado 7 años, me había perdonado por haber sido débil, y al perdonarme, me había liberado. Una tarde, semanas después de volver de vacaciones, recibí una carta. Era de Javier. Querida Mariana, sé que no tengo derecho a escribirte, sé que te he hecho mucho daño, pero necesito decirte algo. He estado yendo a terapia, he estado trabajando en mí mismo, he entendido todo el daño que te hice, y también el daño que me hice a mí mismo. No te pido que vuelvas conmigo, no te pido que me perdones, solo te pido que sepas que me arrepiento de verdad, que cada día me despierto pensando en lo que pude haber hecho y no hice. Cuida de Sofía, es lo mejor que hemos hecho juntos. Javier. Leí la carta varias veces, luego, la guardé en un cajón. No respondí, no porque tuviera rencor, sino porque ya no tenía nada que decir. Había cerrado ese capítulo, había pasado página. Ahora, mi vida era otra, una vida llena de luz, de esperanza, de posibilidades, una vida que merecía ser vivida, y así, entre atardeceres en la playa, risas de niños, y nuevas oportunidades, fui descubriendo que la felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Yo era Mariana, una mujer fuerte, valiente, independiente, una madre orgullosa, una amiga leal, una persona que había aprendido a levantarse después de cada caída, y eso, al final, era lo único que importaba.